Lo que vamos a ver en esta mañana es, de alguna manera, la necesidad que tenemos los cristianos de estudiar apologética. Ustedes imagínense que, en el IBEM se estudia como una materia semestral apologética, ¿sí? En algunas universidades es una carrera, son 4 años de apologética. Entonces, en una hora difícilmente podamos abarcar todo lo que significa la apologética. Lo que vamos a ver en esta mañana sencillamente es ver algunos 2 casos testigos de cómo es el tema de la apologética. Vamos a definir la apologética, vamos a ver qué es la apologética y vamos a ver la necesidad, si realmente tenemos la necesidad de estudiar apologética, de ser apologistas, y vamos a ver también, si Dios nos permite, la relación que tiene la apologética con el evangelismo, que es un tema que hoy está bastante en discusión. Una de las cosas que tendríamos que preguntarnos en primer lugar es, como para empezar a meternos en tema, es si existe Dios. ¿Todos los que están acá creen que existe Dios? ¿Sí? Si hay alguno que no cree, obviamente no va a decir nada porque se va a sentir abrumado y va a decir yo no creo y todos lo vamos a mirar como diciendo wow. Y entonces muchos los vamos a mirar y vamos a decir, vamos a hacer así con la cabeza, qué feo. Y ahí perdimos la apologética, ya se nos fue la apologética por el caño porque básicamente la apologética tiene que ver con presentar defensa de nuestros pensamientos, de lo que creemos, pero también fundamentalmente hacerlo, como dice el apóstol Pedro, lo vamos a ver enseguida. Pero antes me gustaría que pudiéramos orar al Señor para que el Señor pueda guiar en esta mañana todos nuestros pensamientos y todas aquellas cosas que queremos hacer. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo que nos permitís pasar, te damos gracias por estos hermanos que han apartado de su tiempo para buscarte, para aprender un poco más. Te pedimos, Señor, que seas propicio con nosotros, que abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que podamos entender aún más la necesidad que tenemos de ser razonables, de ser racionales a la hora de presentar nuestra fe y nuestras creencias. Padre, te damos gracias porque estamos en la verdad, porque eres la verdad y has volcado esa verdad en nuestra vida. Lo hacemos con acción de gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, todos los que dijeron que creían en Dios, los invito a que me lo prueben. ¿Sí? ¿Podrían probar la existencia de Dios? Pero antes que nada les pido que no van a usar la Biblia. No pueden usar la Biblia para probar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, cuando le queremos hablar a una persona, partimos de la base de que la Biblia es verdadera porque nosotros creemos que la Biblia es verdadera. ¿Y es así o no? ¿Están todos convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios? El pueblo dice, amén. Sí, muy bien. Están entrenadísimos, bien ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no cree en la Biblia? ¿Cómo le presentamos a Dios a una persona que no cree en la Biblia? A una persona que no se ha criado en la misma cultura que nosotros nos hemos criado. Muchos de nosotros pensamos, a veces equivocadamente, que la Biblia prueba la existencia de Dios y nada más alejado de la realidad. La Biblia no prueba la existencia de Dios. La Biblia no está empeñado, no es un libro que se empeña en probarnos que Dios existe. De hecho, en el original hebreo, el Génesis comienza con la palabra Dios. Ni siquiera suponemos que, la Biblia parte del presupuesto de que yo creo que hay Dios. Por lo tanto, a una persona que no cree en la Biblia, difícilmente le podamos hacer creer en el Dios de la Biblia, porque no cree en esos textos, no cree en esa palabra, descree absolutamente incluso de lo que significa la Biblia para nosotros. Nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, decimos que es inerrante, que es inefable, y todas aquellas definiciones que tenemos que son muy buenas, pero en el momento de aplicarlas a una persona no creyente, a una persona que no tiene esa misma fe que nosotros, difícilmente esa persona pueda aceptar estos argumentos. ¿Por qué crees en esto? No, porque lo dice la Biblia. Y entonces ahí se genera algún tipo de discusión o problema. Bien, hay por lo menos 4 argumentos lógicos, racionales, y estos son los argumentos básicos que vemos en cualquier curso de apologética y en cualquier página de apologética ustedes lo van a encontrar. Hoy hay millones de páginas en las que ustedes pueden ver lo que es la apologética y descargarse recursos para la apologética. Y tiene que ver con estos 4 argumentos que son los más clásicos, digamos, históricamente. El argumento cosmológico. ¿Qué dice el argumento cosmológico? ¿Qué significa la palabra cosmos? Significa mundo, significa orden, significa también belleza. De la palabra cosmos viene la palabra cosmética. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Bien. Esto nos habla de que, para que el mundo exista tiene que haber una causa primaria.
Tiene que haber una causa primaria, tiene que haber alguien o algo, alguna fuerza poderosa que ordenó la existencia del mundo. Y entonces nos vamos corriendo hacia atrás en las causas primarias y va a llegar un momento en que vamos a encontrar, según este argumento, una causa única, primera, suficiente, autoexistente, que no fue creada, que es increada, que existió desde siempre, que está por encima del tiempo, que no está dentro del tiempo como nosotros, que tenemos una línea del tiempo, pasado, presente y futuro, sino que está por encima del tiempo, y esa causa nosotros los cristianos decimos que es Dios. Alguno la puede llamar la fuerza, la puede llamar otra cosa, pero los cristianos decimos que es Dios. Ahora, hay varias críticas al argumento cosmológico como lo conocemos clásicamente. La primera dicen que algo puede ser eterno, pero puede no tener causa primaria, o sea, que puede existir desde siempre. Bueno, decimos, pero eso es Dios. ¿Sí? Ahora, yo quiero que entendamos esto y lo tengamos claro. Nosotros podemos hacer un razonamiento lógico y desde estos 4 argumentos llevar a las personas a la existencia o a la creencia de la existencia de un Dios como el nuestro, el Dios cristiano. Pero no prueban absolutamente estas causas o estos argumentos que esa fuerza, que eso que vamos a ver enseguida, que es el orden del universo, haya sido originado por el Dios cristiano. ¿Estamos de acuerdo? A veces es difícil ponernos en la mente del otro, es muy difícil. ¿Por qué? Porque los que, por ejemplo, como yo, hemos nacido y nos hemos criado en un hogar evangélico, yo soy 3ª generación de evangélicos, ¡wow! ¿Viste? Como si eso significara algo, ¿viste? En el cielo voy a tener una casita más alta que ustedes, ¿viste? Porque yo vengo de abuelos evangélicos. Es difícil poder pensar en otros términos. Miren, cuando tenía 11, 12 años comencé a leer el libro del Mormón. Dije, voy a leer el libro del Mormón a ver qué onda con los mormones. Y empecé a leer el libro del Mormón y yo, no sé, 4º, 5º libro que le dije, esto es un cuento chino. La misma sensación que habrá tenido cualquier persona que empezó a leer la Biblia sin tener a Cristo en el corazón, sin tener la guía del Espíritu Santo, y llega, por ejemplo, a la historia de Jonás. Entonces, muchas veces la apologética debería servirnos para ponernos en la mente del otro. Una forma muy buena de poder entender la mente del otro es escucharlo. La apologética se trata muchas veces de escuchar lo que el otro piensa, lo que el otro cree, de conocer cuál es su cosmovisión para poder realmente después poder buscar en nuestros razonamientos lógicos, en nuestras creencias, en nuestra fe, todo aquello que pueda contradecir su cosmovisión. ¿Tenemos claro lo que es la cosmovisión? ¿Sabemos lo que es la cosmovisión? Rápidamente, es el marco conceptual, intelectual, ideológico, cultural, mediante el cual yo interpreto mi lugar en el mundo. O sea, es lo que me define. Aunque no sepas qué tenés cosmovisión. ¿Sí? No tengas problema, no duele, no es ningún problema, pero aunque no sepas qué tenés cosmovisión. El argumento cosmológico entonces es aquel que dice que todo lo que vemos tiene que haber sido creado y tiene que tener una causa primera muy eficiente, una causa primera que sea absolutamente distinta a lo que fue creado, pero existió desde siempre. Estamos hablando acá de como bien lo define por ahí también la teología católica y la teología evangélica, un ser increado. Hablamos de Dios como un ser increado que está por encima del tiempo y que es el origen y la causa de todas estas cuestiones. Una forma muy interesante de defender esta postura es cuando hablamos de los seres necesarios y los seres importantes. Los seres necesarios, sabemos lo que es un ser necesario, es un ser sin el cual no habría posibilidad de existencia. El único ser necesario del universo es Dios. Todos los demás somos más o menos importantes, más o menos, no crean tampoco que somos gran cosa. Pero sin Dios, el sistema como lo conocemos, el cosmos como lo conocemos, dejaría absolutamente de funcionar. Ahora, hay algo muy interesante en esto. Durante muchos años, el argumento cosmológico fue muy vapuleado en cuanto a esto. Es decir, bueno, sí, puede ser lo que vos decís, puede ser que haya un ser creador, pero en realidad, digamos, podemos llegar a ser producto de la evolución, podemos llegar a ser producto de combinaciones matemáticas, podemos llegar a hacer estas cuestiones. Hace unos años atrás, bastantes años atrás, pero esto se ha dado a conocer mucho más ahora, se descubrió, se probó lo que se llama el ajuste fino del universo. ¿Saben lo que es? La cantidad de variables que hacen posible nuestra vida en la Tierra está tan finamente ajustada que sería imposible
matemáticamente imposible que todas estas variables confluyeran en un mundo posible por casualidad. Entonces, la Biblia nos habla de esto en cuanto a Dios creador, un Dios de orden, un Dios perfecto en todo su sentido, pero cuando la ciencia descubre que hay un ajuste fino del universo y que si variara alguna de estas cuestiones mínimamente, la vida no sería posible, comienzan a pensar en algo mucho más que la casualidad para la existencia del universo. El otro argumento que podemos usar es el teleológico, el argumento de los fines. Este es muy sencillo, es como decir, bueno, a ver, básicamente suponemos que el universo se creó por una conjunción, una conjunción cósmica. Suponemos que el universo fue creado por casualidad, porque se dieron las circunstancias y entonces todo lo que vemos, todo lo conocido está acá. Y entonces lo aplicamos a lo macro, al universo. Pero si yo les digo, bueno, miren, lo que pasó es que hace un tiempo atrás, a unas 4 o 5 cuadras de acá, había una gran cantera de materiales, un corralón de materiales, se produjo una gran explosión y todos los materiales saltaron y cayeron acá y construyeron esta iglesia o este templo. Decía, sí, bueno, esa sería la misma cara que tendríamos que poner a una persona que nos dice que es producto de una gran casualidad. Hablando una vez con un amigo sobre este tema, él me decía, mirá, dice, el Big Bang se produce básicamente porque de alguna manera la basura cósmica que anda, así me dijo, la basura cósmica que andaba dando vueltas por allí, se aglutina, se forma y hay me dijo, una interacción de fuerzas y se produce el Big Bang. Digo, qué interesante, le digo a mi amigo. Yo creo en la Biblia y la Biblia dice, en el principio Dios. Vos crees en esto y me decís, en el principio la basura, no me estaría cerrando, ¿no? Pero básicamente, bueno, me dice, pero no es tan así. Bueno, vamos a ver cómo es. El argumento teleológico tiene que ver con esto del diseño inteligente. El argumento típico es, vos vas caminando por un bosque y ves una piedra, es una piedra, y ves un árbol, es un árbol, pero de repente te encontrás con una computadora encendida, y qué posibilidades hay de que esa computadora esté allí y haya crecido de alguna forma naturalmente producto de la casualidad. No hay posibilidades. Otro argumento utilizado es el del lenguaje. Dice, ¿qué posibilidades hay si yo agarrara un montón de fichas del Scrabble, por ejemplo, que tienen letras, las tiro hacia el piso y que se escriba una frase coherente? Muy difícil, puede pasar, pero es muy difícil. Matemáticamente es casi imposible. Otros decían, un argumento interesante es que si pusieras a 1000 monos escribiendo en máquinas de escribir, no producirías un capítulo del Quijote en 1000 años. Bueno, hay un montón de cuestiones. Obviamente, este argumento es muy interesante, tiene que ver con el propósito, pero también digamos, los detractores de este argumento hablan de lo que es una analogía débil. Dice, bueno, puedes comparar una piedra con una computadora, no es comparable. Como dijimos al principio, los argumentos que están puestos allí tienen que ver no con una cuestión de fe, sino con una cuestión de raciocinio, de razonar, de lógica de lo que estamos diciendo. Por el argumento teleológico podemos ver que detrás del universo hay un diseño tremendamente inteligente, y esto está más que probado. Enseguida, si podemos, vamos a ver un videito de Francis Collins. ¿Saben quién es Francis Collins? Es el creador del genoma humano, del proyecto Genoma Humano. Es un científico impresionante que es cristiano, y él nos habla un poco de los indicios de Dios que podemos ver en la creación, en la naturaleza. No habla de las pruebas, habla de los indicios de Dios, y obviamente nos hace acordar de esta versión que dice, o de este versículo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Toda la creación realmente nos habla que detrás de esta creación hay un creador inteligente, hay un diseñador inteligente, que no podemos ser producto de la casualidad. Después tenemos el argumento ontológico. Este es el más complicado de todos, porque este supone que si yo puedo de alguna forma imaginarme a Dios como el ser más grande que hay, entonces Dios existe. Es medio infantil. Para la altura del siglo XXI en que estamos, es medio infantil, pero durante muchos años fue un argumento muy válido en este sentido, ¿no? Decir, bueno, a ver, si yo puedo imaginarme a Dios y como el ser más grande que hay, que es inabarcable en mi pensamiento, entonces Dios existe. Y aún así, bueno, yo me puedo imaginar también las brujas o los pitufos, y entonces también existen, y en realidad estamos ahí en una discusión más bien del plano filosófico o del plano del lenguaje. Pero es un argumento también válido para poder llevar a las personas a la creencia de un Dios cristiano, del Dios de la Biblia. Y por último, el más clásico de todos es el argumento de una ley moral, y este es muy interesante
Porque este argumento es el que podemos usar, sobre todo con aquellas personas que dicen ser ateas o que practican o predican o proclaman el ateísmo. La ley moral dice que, digamos, hay un presupuesto de que la ley moral que todos los seres humanos tenemos es totalmente objetiva, o sea, no sale de nosotros. ¿Qué significa esto? La moralidad o los usos, las buenas costumbres, las leyes morales no pueden depender de nosotros, no pueden ser relativas, porque entonces lo que para mí es bueno para mí, sin importar que sea malo para vos, y entonces no funcionaría el mundo. Nos viviríamos matando completamente o continuamente. Supónganse que para mí es muy bueno quemarlos con agua caliente, y entonces traigo un termo acá y les voy echando agua caliente. Y me dirían, pero ¿cómo? No, bueno, pero para mí es bueno. No podés juzgar eso. Hay leyes morales universales que están por encima de todas las culturas, aún en las culturas más primitivas. Por ejemplo, el tema de la vida y el tema de algunas cuestiones muy puntuales subsisten, perviven en todas las culturas del mundo. Y esto nos habla de que el dador de esa ley moral está por encima de cada cultura, está por encima de cada persona, y tiene que ser una persona que sea, o un ser que sea moralmente mucho más alto, superior a estas personas. Cuando suprimimos este argumento, entonces caemos en el relativismo moral. O sea, si nadie puede decir lo que está bien o lo que está mal, yo puedo vivir mi vida como yo quiera. Esto me lleva a pensar básicamente en que muchas veces el ateísmo tiene que ver, y esto está declarado por muchos científicos, filósofos y algunos ateos practicantes muy famosos, que aún algunos después se convirtieron al Señor, tiene que ver básicamente con el deseo de no tener que rendirle cuentas a nadie. Saco a Dios de la ecuación. Como no hay un dador de la ley moral, entonces yo puedo hacer lo que quiera, puedo vivir mi vida como quiera y no tengo que rendirle cuentas a nadie. Y esto es muy peligroso. Es muy peligroso. Como experimento psicológico o sociológico está muy bueno, pero es muy peligroso que cada uno vaya por el mundo haciendo lo que bien le parezca. ¿Alguno vio la película o alguna de las películas 12 horas para sobrevivir? ¿No vieron? ¿No la vieron? Ah, bien. ¿Qué estás viendo, querido? Básicamente la historia es esta, ya se puso colorado, pero no, yo las he visto, porque el planteamiento es muy sencillo. En un futuro, nadie se enoje, en Estados Unidos, nadie se enoje, por favor, en Estados Unidos hay una refundación de la República y los nuevos padres fundadores permiten que una noche al año, durante 12 horas, la gente pueda salir a matar al que quiera. Se llama también en inglés La Purga, la película. ¿La vieron? Sí, ahora todos la vieron, ¿viste? Ahora que la voy a usar como ejemplo, todos la vieron, ¿viste? Y esa noche, de alguna manera, se suprimen todas las leyes y todas las cuestiones morales. Entonces vos podés salir tranquilamente a la calle a matar, también te pueden matar. Pero a medida que avanzan las películas y las secuelas de la película, uno va viendo que en realidad hay una doble moral. O sea, los padres fundadores y todos aquellos que tienen esta ideología quieren que los que se mueran sean ¿quiénes? Típicamente en las películas, las minorías, los delincuentes, los marginales, los que son de otro color. O sea, vos ves que en la película los que se mueren siempre son las minorías, los negros, básicamente. Entonces, ahí te das cuenta que el planteamiento es de una doble moral. Yo quiero que haya una purga que no sea selectiva, matamos a todos los que podamos matar y si mueren delincuentes bien y si mueren personas de bien, bueno, una pena, pero esto es totalmente justo. El planteamiento de Thanos en Avengers, lo saben, tipo quería destruir a la mitad de la raza humana, a la mitad del universo. ¿Por qué? Porque él decía que no se podía sostener. No están viendo cine, no están viendo películas, nada. Bien, están leyendo mucho, me parece muy bueno. Thanos, que es el villano por excelencia de Avengers, dice que si destruís a la mitad del universo en forma aleatoria, no vas a lograr que el universo sea mejor, vas a lograr que los mundos sean mejores porque muchos planetas, según él, estaban sobrepoblados y eso hacía que hubiera hambre, hubiera guerra, destrucción, enfermedades. Entonces, con un chasquido de sus dedos, elimina a la mitad de los seres del universo. Se van un montón de superhéroes. Pero no se muere él. Él se erige en la posición de el dios de la vida y de la muerte. Es un copado Thanos. Mata a sus amigos, mata a sus enemigos, pero él queda vivo. Así, bueno, es para pensarlo. Muchas veces el argumento de la ley moral tiene que ver con esto, con un doble discurso. Yo quiero hacer lo que yo quiero, pero no quiero que vos hagas lo que vos querés. Y ahí chocamos.
Y cuando chocamos, por ejemplo, chocamos en la actualidad con estos discursos en los que estamos inmersos muchas veces como cristianos, discusiones sobre, por ejemplo, la ideología de género. Técnicamente lo que las personas que defienden la ideología de género reclaman no son derechos, son privilegios. Porque un derecho es el que tenemos todos. Si vos tenés derecho a decir que vos te percibís como mujer, aunque seas biológicamente hombre, yo tengo que tener el mismo derecho a decir que está mal lo que estás diciendo, pero ellos no quieren eso. Ellos quieren que ellos puedan decir lo que ellos quieren, pero nosotros no podamos decir lo que nosotros pensamos o creemos. Eso no es un derecho, es un privilegio lo que están pidiendo. Ahora, fíjese qué interesante. ¿Cuál es la palabra más usada por estos colectivos? Tolerancia. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Pero tolerancia a qué? A lo que se parece a lo que yo creo. Pero cuando hay algo diferente, se termina el discurso de la tolerancia y entonces comienza el discurso de la doble moral o el doble estándar, la hipocresía. Históricamente los grupos ateos lo que han buscado es decir, sacamos a Dios de la ecuación porque no queremos un Dios que nos pueda juzgar, porque no queremos realmente rendir cuentas. Lo lamentable del asunto es que sí o sí vamos a tener que rendir cuentas porque, como decía un amigo mío, la fiesta se paga sí o sí. Bien, básicamente esto era una especie de resumen. Yo quería decirles que esto es un taller, si quieren hacer preguntas, no las pueden hacer, no pueden discutir nada de lo que yo diga, todo lo que yo diga está bien, ¿sí? Así que tienen que tenerlo claro esto, ¿no? No sé si les avisaste, David, ya, ¿sí? Y además, tomo mate, por las dudas, digo, no sé si les dice algo eso. Bien, vamos a ver un videito, a ver si lo podemos... Va a salir, habría que darle un clic allá para darle el video. ¿Cómo hago para hacer funcionar el video? ¿Desde acá puedo? Vamos a ver. Va a hablar Francis Collins, es muy interesante. Ahí va, ahora voy. Paso el video y voy, ¿viste? Bien. En mi original está el video acá, se los aseguro. Allá lo tienen, aparte. For me as a scientist, there are aspects of what we've learned about nature that seem to be pointers towards God, not proofs, but pointers. The fact that the universe seems to have had a beginning, the Big Bang, crying out for some explanation of how you can go from nothing to something. The fact that mathematics works so beautifully to describe how matter and energy behave. There's no reason why these simple equations should describe so precisely the way that these particles and photons are going to behave themselves. The fact that the universe seems to have been fine-tuned to allow the possibility of complexity and even life by the values that certain physical constants have, and which if they did not have, no kind of stable universe would have been possible. All of those things about nature, which so far science has not provided an adequate explanation and may never do so, seems to me to be an interesting set of thought-provoking pointers towards there being an intelligence behind the universe, an intelligence that apparently is pretty interested in mathematics and physics, but also interested in you and me, since this universe was not allowed to come into being in a way that would be sterile and bland for all eternity, but actually has this marvelous potentiality of life itself. So as somebody who has spent my career studying DNA, the hereditary material, it certainly increased my awe of the way in which life works. You and I have within our bodies, in each cell of our bodies, this marvelous DNA script, this instruction book, made up of about 3.1 billion letters, of a code which is elegant and which we're still just scratching the surface in terms of our understanding. All other living things use that same code, that same DNA instruction book. Of course, they have different instructions in their books, but that is the universal language of life. That language for me as a believer is God's language. Studying DNA for a believer opens your eyes even more to God's creative genius in the way in which all this came to pass. It also does teach us things about life which make some Christians somewhat less comfortable. For instance, the way in which our DNA is related to that of other species, which strongly supports the idea that there's a common ancestor involved.
For me as a believer, I've found it quite comfortable to put that together with what Genesis teaches us about origins, but I know that is an area of tension. A lot of very sincere people get very worked up about this question of origins, many of them having been taught from the time they first entered a Sunday school that there's just one right interpretation of Genesis 1 and 2, and if you don't accept that, your faith is at risk. And so wouldn't we be better off to step back from the tension and say, okay, God has given us an intelligence, God has given us curiosity. I think God expected us to use those things to learn about this marvelous creation that we have been granted. So let's look at the evidence, both from the book of God's words, the Bible, but also from the book of God's works, which is nature, and see what we could learn from both of them and how to put them together into something called truth. It's interesting that so many people who are not familiar with science would say, well, doesn't this sort of reduce your sense of the awesome nature of how this all works as you begin to understand the details? Doesn't that make it all seem kind of mechanical? Not at all. Not at all. Your sense of grandeur only expands as you get more and more of a sense of just how elaborate, complex, and beautiful this is. Está hablando un muchacho que no sabe absolutamente nada de ciencia, ¿sí? Y está hablando a partir de esto, ¿no? Qué impresionante. No sé si se vio en el video. En mi casa se veía perfecto el video, ¿sí? Cuando le preguntaban si esa visión cristiana que tenía de la ciencia hacía que se achicara su horizonte o que no pudiera realmente percibir las cosas naturales, decía todo lo contrario, se agranda cada vez más. Cuando veo lo grandioso de la naturaleza, no puedo dejar de pensar en un Dios que es absolutamente grandioso en ese sentido. Bien, vamos rápidamente con esto. A ver, si sale acá. Bien. Es un dogma de fe, no se puede explicar. Levante la mano el que alguna vez usó esta frase. ¿Nunca? ¿Te pidieron que explicaras algo de lo que creías? ¿Por qué hacen esto en la iglesia? No, es un dogma de fe, no se puede explicar. Lo aceptamos por fe, pero no lo podemos explicar. ¿Alguno dijo alguna vez? Nada, confiesen. Miren su interior. Miren su interior. Sí. Claro. Claro. Exactamente. Sí, indudablemente. O sea, pero a veces, ¿no te pasó que diste una respuesta así como medio ambigua para salir del paso? Porque en realidad no es que no tenga explicación lo que te preguntaron, sino es que vos no la sabías. Entonces por ahí le clavamos, viste, la religiosidad, lo tuneamos con un manto de espiritualidad, viste, como cuando queremos decir un chisme y le decimos, hermano, te digo esto para que estés orando, ¿sí? Más o menos lo mismo. No se puede explicar, se cree por fe. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo sería eso de que no se puede explicar, se cree por fe? Es bastante interesante esto. Bien, ¿qué es la apologética? Básicamente, la apologética es la argumentación para dar una explicación, reporte e incluso defensa sobre la posición o sistema de un tema. De hecho, el término apologética proviene de la palabra griega clásica apología, que significa comunicar una apología. Entonces significaba dar una explicación para responder o refutar acusaciones. La apologética básicamente es la defensa de tus creencias, lo que vos crees y cómo lo vas a defender. Cuando te preguntan en la escuela, ¿por qué hiciste esto? Y empezás a dar tus razones, estás haciendo apologética. No necesitas ser un genio, ¿no? Cuando tu mamá eras chico y te mandaste una y te preguntaba, entonces empezabas a buscar alguna excusa media traída de los pelos, estabas haciendo apologética. Hacemos apologética cada vez que tenemos que defender un punto de vista, cada vez que tenemos que decir nuestra opinión sobre algo y por qué creemos en esa opinión o por qué tenemos esa convicción, estamos haciendo apologética. Bien, pregunto, a ver si sale la pregunta. ¿Qué es entonces la apologética cristiana? A ver si sale. Ahí está. Bien, ya lo puse, no importa, lo leemos. Dice, definiremos la apologética cristiana de la siguiente manera. Disciplina, la palabra importante es disciplina, subráyelo, resáltelo. Si no la conocía la palabra, búsquela en el diccionario, googleela, ¿sí? Disciplina que consiste en ofrecer y presentar defensa y evidencias de la veracidad y confiabilidad de la fe cristiana. Es una disciplina, es una materia, es algo en lo que me tengo que ejercitar
¿Para qué? Para poder presentar defensa y evidencia de la veracidad y confiabilidad de la fe cristiana. La apologética cristiana es defensiva, defiende la veracidad y confiabilidad de las Escrituras, y es ofensiva, ataca las falsas enseñanzas y cosmovisiones antibíblicas. Y acá es algo importante que queremos resaltar. No atacamos a las personas, atacamos a las falsas creencias. Iglesia, queridos, todos los que estamos acá tenemos que saber esto. Yo puedo hacer una apologética muy sana, muy fiable, muy veraz, sin ofender a las personas. Si la persona de alguna forma se ofende por alguna verdad que yo digo, es un tema de la persona. Pero yo no puedo estar ofendiendo a las personas con mis creencias. Recuerden que la idea aquí es también llevar a las personas a Cristo. Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿En qué se diferencia la apologética? Ahí está, no atacamos a las personas. Me faltó eso. Bien. ¿En qué se diferencia la apologética del evangelismo? ¿Hay alguna diferencia entre apologética y evangelismo? ¿Sí les parece que sí? ¿Hay diferencias? Absolutamente. ¿Apareció ahí? Bien. La apologética difiere del evangelismo, aunque ambos están muy relacionados. El evangelismo explica la verdad del evangelio, quién es Jesús, qué es el pecado y cómo podemos ser salvos de la muerte eterna. La apologética defiende la veracidad y confiabilidad de esas afirmaciones y brinda una crítica contra las falsas aserciones. Ahí abajo tendría que aparecer una frase que dijera, como alguien dijo, la apología es la antesala del evangelismo. Muchas veces, para que la gente pueda creer en el Señor, pueda creer en Jesucristo, hacemos toda una confirmación o una afirmación de lo que creemos y por qué creemos en lo que creemos. Una buena apologética es la base del evangelismo. El poder demostrar a la gente que no es solamente un cuentito chino, o no es solamente un cuento de hadas, o que no es solamente algo que alguna vez alguna persona hace un montón de años escribió y vos te crees eso, tiene que ver con esto, ¿no? Con llevar a la persona al borde de la cruz y dejarlo allí. Ya más que eso yo no puedo hacer absolutamente más que eso. Otra pregunta interesante que tenemos que hacernos. ¿Es necesaria la apologética? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, bien, absolutamente sí. ¿Por qué? Las personas que no comparten nuestra fe tienen preguntas muy válidas. ¿Sí? El problema es que muchas veces no queremos escuchar la pregunta. Una vez leí un grafiti así de esos que habían sacado una foto, habían puesto Jesucristo es la respuesta. Y alguien escribió abajo, ¿y cuál es la pregunta? ¿Sí? Y esto no significa que sea una mala persona. Otra vez vi un cartel que decía Cristo vence y abajo habían puesto el diablo tiene prórroga. Pero bueno, era para comentárselo nada más, ¿sí? Ahora, muchas veces nosotros como cristianos queremos llegar a la persona, queremos impactarla con nuestra verdad, porque esa mañana nos levantamos y leímos un devocional que nos conmovió, que dice id por todo el mundo y predicad el evangelio. Entonces nos levantamos con todo el énfasis misionero y evangelístico y vamos a la persona y le escupimos todo nuestro sistema de 5 pasos, 4 pasos, 28 pasos para llegar al cielo, no sé lo que ustedes usen, ¿sí? Usamos el evangelismo bíblico y lo confrontamos con los 10 mandamientos y la persona ni siquiera cree en el Dios de la Biblia que yo le predico. Muchas veces es muy aconsejable escuchar a las personas. Saber en qué creen. Primero por 2 razones. Porque es de buena educación. Escucho a la persona, no le meto mi pensamiento, lo escucho. Y segundo porque me sirve para saber dónde están las debilidades de su cosmovisión. Porque cuando yo escucho puedo saber, y una de las ventajas o una de las virtudes de la apologética es que yo puedo, a través de la apologética, a través de la lógica, de la razón, a través de la ciencia incluso aplicada a Dios, sacudir la cosmovisión de las personas. Y cuando logramos que la persona dude de su creencia, entonces estamos a un gran paso de ganar a esa persona. ¿Saben quién lo inventó esto? El diablo, en el huerto del Edén. Así que Dios les ha dicho. ¿Qué hizo el diablo? Apologética inversa, falsa, mala, dañina, diabólica, pero hizo eso. Puso en tela de juicio lo que creían. Adán y Eva compraron mal. Ahora, ¿nos tenemos que parecer al diablo? No dije eso, jamás dije eso. Pero tenemos que ser astutos. Tenemos que escuchar a las personas para saber qué creen, para saber cuál es el sustrato o el sustento de lo que creen. ¿Por qué creen lo que creen?
Mucha gente no cree en Dios porque ha tenido una mala experiencia con la religión. Tenía una compañera de facultad que odiaba a los evangélicos, cualquiera fuese la denominación, porque en una iglesia evangélica les habían dicho que su papá, que tenía cáncer, se iba a sanar si oraban y ofrendaban, y oraron y ofrendaron y se murió el papá, y 6 meses después la mamá se enfermó de cáncer y estaba en la misma iglesia y les volvió a decir lo mismo y la madre se murió, y odiaban a todos los que eran evangélicos, no los querían ni ver. Me acuerdo que una vez nos juntamos a estudiar en su casa y me dice: vos no dirás que sos evangélico porque mis hermanos te van a pegar. ¿Querés que nos juntemos a otro lado? Le digo, no tengo problema, nos podemos juntar a otro lado. Mucha gente no quiere creer en Dios porque en teoría le ha ido mal con Dios o le ha ido mal con el Dios que le predicaron. Entonces es muy bueno, es muy saludable que podamos escuchar a todas las personas. Miren, la cantidad de personas escépticas en cuanto a la Biblia es grandísima. Y muchas personas tienen razones muy válidas, equivocadas, pero muy válidas para no creer en la Biblia, para no creer en el Dios de la Biblia. Y nuestra tarea no es pegarles una cachetada con todo lo que sabemos o con todo lo que dice la Biblia, sino es entender por qué cree lo que cree y tratar de, a través de la fe y de la razón, primero por la razón, después llegamos a la fe, convencerlo de que esté equivocado y de que puede haber una interpretación diferente y puede ser que podamos acercar a esa persona al Señor Jesucristo. La apologética cristiana responde a las preguntas de los no creyentes y quita el camino para los obstáculos de la fe. Vamos a ver 2 versículos bíblicos. 1 Pedro, capítulo 3, que es el versículo en la página de apologética que entréis, digan, ¿por qué es necesario estudiar apologética? 1 Pedro 3:15, ¿sí? Vamos a la Biblia. Dice la palabra de Dios, 1 Pedro 3:15, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Otra versión dice: si no santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones y estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Fíjese, la gente, mucha gente muy inteligente, que no son personas que creen en cualquier cosa, van a demandar razón de nuestra fe. Tenemos que estar preparados para explicar por qué creemos lo que creemos y no tanto explicar lo que creemos. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué decís esto? Y esto es lo que nos da básicamente la apologética cristiana. Pero fíjese lo que dice el versículo 16. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia, entonces si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Otra versión dice: pero con mansedumbre y reverencia, hacer esto de presentar razón de nuestra fe, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros sean avergonzados los que ofenden vuestra buena conducta en Cristo. Fíjese qué interesante, y acá se pone áspero la cuestión porque la apologética está muy unida a el testimonio de vida cristiana. Lo intelectual es muy importante, lo racional es muy importante, pero quien lo presenta también es importante. Y acá no funciona esto de quédese con el mensaje y mate al mensajero. Le voy a hablar a una persona de un Dios grande y poderoso que puede cambiar su vida y yo sigo sumergido, atado a los mismos pecados y a los mismos vicios. ¿Soy creíble? Yo siempre digo este ejemplo, ¿no? En cuanto al testimonio. Tengo un amigo en San Rafael, un hermano en Cristo, que bueno, ahora ya no trabaja más para Movistar, renunció, se fue. Empezó a trabajar su vida laboral trabajando para Movistar vendiendo teléfonos. No era Movistar, era CTI, después se pasó a Movistar y bueno. Un vendedor impresionante. El tipo llegó a ser gerente de área de Movistar en San Rafael, vendía teléfonos hasta los sordos. Perdónenme, se los voy a decir así. Era un tipo impresionante lo que hacía. Te llamaba cada 2 o 3 meses, nosotros tenemos una línea corporativa con él en Movistar y siempre había un producto para ofrecerte y siempre terminabas comprando algo y el tipo se movía. Era el proveedor de líneas de la municipalidad de Malargüe, de Alvear y de San Rafael, le había vendido más de 600 teléfonos a cada municipalidad, era un astro de las ventas. Entonces un día le escuché y le digo, Poli, le decimos, Poli, ¿cuál es la onda? Dice, a mí esto de la tecnología, de los celulares, me fascina. O sea, estaba enamorado de lo que hacía. Excelente vendedor. ¿Y cómo podemos demostrar realmente una relación con un Dios vivo y verdadero si no estamos enamorados de ese Dios vivo y verdadero
y si no demostramos en nuestra vida diaria que realmente el poder de Dios, la gracia de Dios actúa en nosotros. Muchas veces creemos que solamente esto de la apologética tiene que ver con discusiones filosóficas, intelectuales, debates contra ateos o estas cuestiones. Tiene que ver con vidas cambiadas. Y esto es fundamental. Tiene que ver con vidas cambiadas. Tenemos que hacerlo con mansedumbre, tenemos que hacerlo con mucha humildad, con mucho respeto, pero también nuestra vida tiene que demostrar que ese Dios grande y maravilloso al que estoy proclamando y al que estoy defendiendo, de alguna manera, en cuanto a la veracidad de mis afirmaciones, es un Dios que me puede cambiar la vida. Que en la vida diaria, que en el día a día, me ha cambiado a mí. Y eso también es tremendamente importante. ¿Quién lee 2 Corintios 10, del 4 al 5? ¿Este vaso se puede tomar o es para las malas ondas? Entonces, bien, ¿alguien tiene 2 Corintios del 4 al 5? Bien, ¿nuestras armas son armas de qué tipo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Espirituales, ¿sí? Tienen que ver con cuestiones del espíritu y también de la mente. La Biblia dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y cuando hablamos de llevar cautivo pensamiento, estamos hablando de una lucha que se da a nivel de la mente, de la razón, del entendimiento, a nivel de la lógica. Y por eso los cristianos tenemos que tener esta preparación. ¿Por qué deberíamos estudiar apologética? 1 Pedro 3:15 nos dice que debemos dar razón de nuestra fe. La palabra clave es razón. Debemos ser capaces de explicar lógicamente nuestras creencias. Lo vimos recién en 2 Corintios 10, del 4 al 5. ¿Quiénes deberían estudiar apologética? Todos. ¿Están seguros? Sí, bien, perfecto. Coincidimos todos. Lo puse como para redundar porque todos es todos. Ni uno menos, ni una menos. Todos. Todos deberían estudiar apologética. La apologética no es solo para los cristianos intelectuales o para doctores en teología. Es una materia que todos debemos estudiar. Debemos poder ser capaces de estudiar o de dar razón de nuestra fe en Jesucristo. Pregunta que te pueden llegar a hacer, y así con un tono medio despectivo. ¿En serio crees que Jesús murió y resucitó? ¿Sí? ¿Todos creen esto? ¿Todos creen que Jesús murió y resucitó? Amén. ¿Lo viste? ¿Hay evidencia? ¿Hay evidencia histórica? Sí, absolutamente. ¿Hay evidencia científica? Sí. Incluso se ha hecho hasta estudios sobre todo lo que son los registros del Nuevo Testamento que están escritos, que son los 4 evangelios, y las pruebas, todas coinciden, sin lugar a dudas, aún por ateos, coinciden en que los relatos son verdaderos, son ciertos. Por lo tanto, no podemos dudar de que Jesús murió y resucitó. Bien. Ahora, ¿cómo lo presentamos? Esa es la cuestión. ¿Cómo le presentamos a una persona que no cree en nada esto? Evidencias históricas. Y acá entra la apologética. Y la apologética es una materia que tiene que ser ordenada. Miren, nunca como hoy ha habido tanto acceso al material de apologética. Hay un montón de páginas que ustedes pueden seguir que van presentando videos muy cortitos donde se explican muchas de estas cuestiones apologéticas que son clarísimas y que podemos usar esos argumentos en cualquier tipo de discusión. Así que, como cristianos debemos ser capaces de criticar cosmovisiones que son contrarias a la fe cristiana y a la Biblia. Debemos usar nuestro intelecto para glorificar a Dios. El mito es que si sos cristiano ya no sos tu cerebro y que la ciencia y la fe no se relacionan. Miren, históricamente hemos escuchado decir, aún muchas veces desde el púlpito, que la fe y la ciencia no tienen nada que ver una con la otra. Y es un mito. Algunas cosas que habrás escuchado por allí. A ver, la fe obstaculiza el uso de la razón. O sea, entras a la iglesia y dejaste el cerebro en la puerta. Listo. No sos cristiano y entonces sos... Alguien dijo por allí que la religión es la muleta de los imbéciles. O sea, los imbéciles seríamos nosotros. ¿Sí? Bien. Tener fe significa no querer saber la verdad. Es estar en contra de la ciencia, dicen por allí. La Biblia está llena de contradicciones y errores científicos. ¿Te has escuchado alguna vez que te dijeron eso?
¿Sí? Pues es que esta es muy fácil. Yo siempre que tengo alguna charla así con alguna persona que me dice esta frase, digo, Señor, no me permita sonreír cuando le doy la respuesta, porque es como que estoy esperando que me la diga. Y hoy es mucho más fácil porque llevas el teléfono en el bolsillo y decís, abrís el teléfono, le mostrás, acá tengo la Biblia, mostrame alguna contradicción, algún error. El 90% de la gente repite esta frase, pero no tiene idea del contenido. O sea, dice, no, es que la Biblia tiene muchos errores. ¿Listo? Mostrámelo. Y no tenés que sonreír porque queda mal. O sea, queda mal que sonría diciendo, ¿viste? No. Pero bueno, a veces uno no puede evitarlo, ¿no? Recuerden que la idea no es ganar la discusión, la idea es llevar a la persona al Señor Jesucristo. Pero muchas de estas personas... Ahora, ¿qué pasa cuando una persona abre la Biblia y te demuestra una aparente contradicción? ¿Qué hacemos? ¿Saben que la respuesta no es qué hacemos, es qué hicimos? Porque antes estudiamos las aparentes contradicciones de la Biblia. Los errores de la Biblia, entre comillas, son aparentes contradicciones que pueden ser todas explicadas. Hay libros que tratan de eso. Y esos libros se consiguen en internet o en bibliotecas y uno se sienta, los lee y dice, wow, ahora puedo explicar. No es lo que hacemos cuando nos dice, sí, acá hay un error, fíjate lo que dice acá y fíjate lo que dice en otro lado. Si no leíste antes, si no te preparaste, si no estudiaste apologética, si no le pusiste un poquito de onda a los libros, difícilmente puedas explicar. Entonces recurrís, no, pasa que es un dogma de fe, no se puede explicar. O si sos buen argentino, te inventás una respuesta más o menos creíble, ¿viste? El argentino, si no se la sabe, se la inventa, y entonces... Pero muchas veces hay gente muy inteligente, muy preparada, que realmente está buscando la verdad. Y como emisarios de la verdad, no debemos dejar de dar respuestas lógicas, confiables, veraces a esas personas. Juan 8:32, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Y conocerán la verdad a libres. ¿Conocen ese versículo? ¿Saben lo que significa realmente? Ustedes saben que nosotros somos portadores del único mensaje que puede cambiar no solamente la vida de las personas acá, sino su eternidad. ¿Lo sabe eso? ¿Lo tenés claro? Tenemos claro que la persona que no cree en Jesucristo como Salvador se va al infierno por su pecado, pero muchas veces vamos a ser responsables de esa pérdida. Miren, no tenemos que comprobar nosotros si es verdad, tenemos que ir a demostrar a los demás que sí es verdad. Porque el mensaje es verdadero, el mensaje es puro, es único. No hay un mensaje, no hay nadie en la tierra que haya dicho lo que dijo Jesucristo en Juan 14. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ningún filósofo, ningún científico, ningún hombre santo, ni Mahoma, ni Confucio, ni Buda, dijeron esto. Solo Jesucristo. Entonces tenemos un mensaje único y singular y muchas veces, por falta de disciplina, por falta de interés y por, como vamos a ver enseguida, por pereza intelectual, no estudiamos la Biblia. Y muchas veces porque nos hemos creído todas estas cuestiones que nos dijeron. Solo un ignorante puede creer en Dios. Solo un ignorante puede creer en Dios. El otro día estábamos hablando con un amigo, un hermano de la iglesia, y hablamos con otro muchacho que era muy pro identidad de género, pro estas cuestiones. Y entonces nos dice, lo que pasa es que ustedes en la iglesia tienen la mente cerrada. Típico, ¿viste? Cuando ya quieren ofender. Tienen que abrir la mente. Abran un poco más la cabeza. Y mi amigo, que es muy práctico, le dijo, mirá, si ustedes siguen abriendo la cabeza así, se les va a caer el cerebro. Tengan cuidado. Mucha ciencia dicen que aleja de Dios. Todo lo contrario. La poca ciencia aleja de Dios. Hay varias afirmaciones de varios científicos interesantes. Quiero compartirlas con ustedes. Dice, un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Él. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Louis Pasteur, químico, biólogo francés, fundador de la microbiología y creador de la pasteurización. Para mí, la fe se origina al caer en la cuenta de que una inteligencia suprema creó el universo e hizo al hombre. No me resulta difícil tener esa fe, pues es incontrovertible que todo plan es fruto de una inteligencia. Un universo que se presenta pleno de orden acredita la autenticidad de la afirmación más majestuosa que se ha hecho jamás. En el principio, creó Dios, los cielos y la tierra. Arthur Compton, Premio Nobel de Física 1927. No hay incompatibilidad alguna entre la ciencia y la religión. La ciencia demuestra la existencia de Dios. Derek Barton, Premio Nobel de Química 1969.
y hay en internet una gran cantidad de frases que están chequeadas, que sabemos que no son fakes, que son ciertas de científicos del siglo pasado y de este siglo, que afirman sin lugar a equivocarse que no es cierto que la ciencia aleja de Dios. Así como lo vimos recién con Francis Collins, que estudiar realmente el ADN le ha provisto a él de una visión grandiosa de Dios. Los verdaderos científicos terminan creyendo en Dios. Ahora, R.C. Sproul, un escritor cristiano muy interesante que ha escrito un libro que se llama Cómo defender su fe, nos habla un poco de este fenómeno que sucede en nuestros días. Se habla del fideísmo. ¿Qué es el fideísmo? Dice, hoy día hemos sido infectados con algo llamado fideísmo. El fideísmo dice, no necesito tener una razón por la cual creer, solo cierro mis ojos como la pequeña Alicia y respiro profundamente, arrugo mi nariz y si lo intento con firmeza, puedo creer y lanzarme en los brazos de Jesús. Emprendo un salto de fe ciega. La Biblia nunca nos dice que tenemos que dar un salto de fe en la oscuridad con la esperanza de encontrarnos con alguien. La Biblia nos llama a dar un salto de las tinieblas a la luz. Eso no es un salto ciego. La fe a la que nos llama el Nuevo Testamento es una fe profundamente arraigada en algo que Dios revela claramente como verdad. Lo dice, como les decía, R.C. Sproul en un libro que se llama Cómo defender su fe. Es muy interesante. Si no lo han leído, se los recomiendo porque nos da cuestiones muy prácticas para poder defender nuestra fe. Pero muchas veces nosotros no queremos y no intentamos explicar nuestra fe porque no tenemos ganas de estudiar o porque realmente, bueno, ya me salvé, listo, que los demás hagan lo que puedan. Y esto es una cuestión muy triste. Ustedes saben que los cristianos a lo largo de la historia han utilizado la apologética para la gloria de Dios. Por ejemplo, la iglesia primitiva. El libro de Hechos contiene una descripción de la apologética de Pablo, quien discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Hechos 17 y 17, así como en el Areópago, Hechos 17 y 19. Y tenemos en esta porción una discusión fantástica en la que Pablo utiliza no solamente la palabra de Dios, que no estaba escrita solamente en el Antiguo Testamento, sino que utiliza recursos de la poesía y de la literatura y del entorno que tenía al Dios no conocido para demostrar a las personas que Dios existía y que Dios era quien decía que era. Así que deberíamos tener en este sentido mucho más cuidado y poner un poquito más de onda, dirían los pibes, a la apologética. El apóstol Pablo emplea el término apología en su discurso ante Félix y Agripa cuando dice, en mi defensa, Hechos 24-26. Un término similar aparece en la carta de Pablo a los filipenses mientras él defiende el Evangelio, Filipenses 1:7 y Filipenses 1:16. En la historia de la iglesia, queridos, ha habido muchas personas, muchos padres de la iglesia primitiva fueron destacados apologistas. La iglesia primitiva estuvo marcada por una época de doctrina cristiana distintiva de las creencias paganas. Imagínense esto, ¿no? Pablo dice, para los judíos, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué era? Tropiezo. ¿Y para los griegos? Locura. Había que demostrarle a estos dos grupos que era cierto lo que decían. Y no se los iban a demostrar diciéndole, yo creo, yo pienso, yo siento. Había que demostrar con evidencias que lo que se estaba diciendo era confiable y era veraz. Entonces, por eso, muchos padres de la iglesia hicieron indudablemente apologética. Algunos de los notables padres de la iglesia durante los primeros siglos del cristianismo fueron Justino Mártir, Ireneo y Tertuliano. De hecho, Tertuliano es conocido por escribir una apología contra los gentiles en defensa de los cristianos que vivían en el Imperio Romano. Y este material, todos estos escritos se pueden conseguir, no es que se hayan perdido, podemos todavía ver estos escritos. La Reforma estuvo marcada por argumentos apologéticos de distintos valores, desde Juan Calvino hasta Tomás de Aquino. En la era moderna, ahí se corta un poco, pero se los leo, en la era moderna los apologistas cristianos reconocidos tienen una combinación de enfoques para defender la fe. Estará familiarizado con algunos de ellos. Ravi Zacharias, ¿lo conocen? Maestro de la apologética. Hay una página que se llama God Science, la ciencia de Dios, lo pueden buscar así, se pueden suscribir por Facebook, le llegan los videos. Es uno de los hombres más nombrados en cuanto a la apologética cristiana. Toca una gran variedad de temas, Ravi Zacharias, realmente es impresionante. Lee Strobel escribió El caso de Jesús, un periodista también muy bueno. Josh McDowell, un clásico, Evidencia que exige un veredicto, 1 y 2. Tenemos la secuela también para leer. C.S. Lewis, ¿saben quién es C.S. Lewis? ¿Saben qué escribió C.S. Lewis? ¿Sí? El león, la bruja y el ropero. ¿Sí? Unas películas, unas sagas impresionantes, pero también escribió mucho de apologética.
William Lane Craig también, Jack Wellman, J.P. Moreland, está también el Dr. Norman Geisler, y hay una gran cantidad de apologistas que hoy podemos defender y estudiar. Estos apologistas afirman haber basado su defensa del cristianismo en evidencias arqueológicas e históricas, argumentos filosóficos y teológicos, investigaciones científicas y otras disciplinas. Miren, la arqueología moderna cada vez más está probando hechos bíblicos. Cada vez más la arqueología moderna está probando hechos bíblicos. Hay cada vez más descubrimientos arqueológicos que se hacen, por ejemplo, en Israel, en la tierra de Israel, cerca de Jerusalén, que están probando que los nombres, que los lugares citados por el Nuevo Testamento son históricos. Si esto es verdad, entonces quiere decir que todo es verdad. Así que no deberíamos dejar de estudiar apologética. Razones para no estudiar apologética. ¿Cuáles son las razones para no estudiar apologética? En primer lugar, algunos cristianos dicen que la apologética niega el papel de la fe porque esto ofrece una manera de autorrazonar nuestra entrada al reino de los cielos. O sea, entramos solos al cielo. Yo me convenzo a mí mismo y entonces como me convencí y creo que es verdad lo que me están diciendo, me voy al cielo. Esto no es así. ¿Sí? La apologética cristiana trata de explicar la veracidad de la verdad que de Dios revelada en Cristo, pero es Jesús quien salva, no es nuestra razón. El simple conocimiento y la lógica sin la obra activa del Espíritu Santo son insuficientes para salvar a una persona. Satanás tiene un simple conocimiento acerca de Dios, pero por supuesto no es suficiente para su propia salvación. Esto dice Santiago capítulo 2, versículo 19. La fe salvadora en la persona y obra de Jesús implica más que solamente aceptar que lo que la Biblia dice es cierto y creer que Dios existe. Implica confiar realmente en Dios y tener una relación personal con Él. Como dijimos, la apologética no puede reemplazar el evangelismo, pero sí puede ser la base, puede ser la antesala del evangelismo y puede preparar el camino quitando todos los obstáculos para que esa persona crea en Jesucristo, crea en Dios. Tenemos que tener esto. En primer lugar, muchos no estudian apologética porque dicen, no, tiene que ser por fe, la persona tiene que creer en Jesús. Bueno, expliquémoselo. Llevémoslo a un conocimiento intelectual, racional de lo que cree. No se va más a ese conocimiento. Sí, no se va más a ese conocimiento. En segundo lugar, algunos creyentes tienen miedo de lo que otras personas puedan pensar de ellos. Si luchás con el miedo a los hombres a los que los demás piensan de vos a la hora de estos temas, bienvenido. O sea, todos tenemos, o lo hacemos hasta cierto punto. Con frecuencia el miedo a la opinión de otros hace que callemos la verdad del evangelismo y de la apologética. Segunda Reyes 7 del 3 al 11. ¿Se acuerdan la historia que está en Segunda Reyes 7 del 3 al 11? Había un sitio a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén o Samaria, no me acuerdo ahora, se me fue. Y estaban pasando hambre. Y hay unos leprosos que dicen, che, no podemos entrar a la ciudad, y encima de la ciudad se están muriendo de hambre. Estamos acá fuera de la ciudad, nos vamos a morir de hambre. Vayamos al campamento de los filisteos. De última, si nos matan, igual vamos a morir. Y si nos dan de comer, vivimos. Y los tipos van. Y cuando llegan al campamento se dan cuenta que Dios en la noche había hecho una obra maravillosa y había corrido a todos los filisteos. Los había espantado, entonces empiezan a ver riqueza y guardan riqueza y comen y se enfiestan en el campamento de los filisteos y en algún momento dice uno, che, no podemos guardarnos esta verdad. Vamos a la ciudad. Y se volvieron corriendo a la ciudad y gritaron y dieron voces, léanlo después porque es interesantísima la historia, todo el contexto de la historia es muy interesante, hasta que comunicaron lo que Dios había hecho por el pueblo. ¿Tenés miedo de que piensen que sos medio loco? ¿Medio tonto? ¿Fanático? Mira, justamente ayer en la escuela tuvimos un problema. Viene la gente de Ecogas, nos hace una inspección, están los calefactores mal puestos, tienen que trabajar para refaccionar los calefactores. Entonces, el supervisor dice, no vayan los alumnos, porque no había gas en la escuela, los profesores sí teníamos que ir. O sea, nosotros no tenemos frío. Pero bueno, no importa, es un tema para discutir después por otro lado. Claro, nos juntamos en la tarde con los profesores y ¿qué hacemos los profesores cuando no tenemos alumnos? Obviamente planificamos, preparamos jornada. Nos juntamos a tomar mate en la biblioteca. Éramos como unos 25 profesores ahí. Y empezamos a charlar, ¿viste? Esas charlas que se van surgiendo y van surgiendo. Y en un momento hay una mascota en la escuela que es un gato. Y todos hacen chistes del gato, imagínense, de todo tipo. Y en un momento una profesora que estaba sentada al lado mío dice, yo creo en los gatos. Bien, le digo yo. Y todos la miramos así. Mira, dice, mi hija tenía muchas pesadillas de chiquita.
Y yo me compré una gatita. Y a mí me habían dicho que los gatitos tenían poderes. Imagínate el contexto de los profesores. Y un día la vi a la gata que estaba durmiendo sobre la cabeza de mi hija. Y la quise correr. Y la corrí 2 o 3 veces, pero siempre volvía. Entonces le conté a una amiga que conoce de gato y me dice, no, porque la gata le está sacando los malos pensamientos a tu hija. Porque los gatos tienen poder. Y todos nos miramos, ¿viste? Diciendo, bueno, qué bien, o sea. Entonces en ese momento me mira a mí y me dice, porque sabe que... ¿Y vos en qué crees? No, le digo, yo le pido a Dios. Yo cuando era chiquito tenía malos pensamientos, tenía pesadillas, hasta que leí, en paz me acostaré, así mismo dormiré, lo repetí antes de dormir y santo remedio. Y todos me miran así como diciendo, ¿de cuál está fumando? Me preguntan algunos, ¿viste? Le digo, pará, si le vamos a creer a ellos lo de los gatos, me tienen que creer a mí lo de la porción bíblica, le digo. O sea, básicamente, ¿viste? A ver, seamos parejos, ¿viste? Ahora, muchas veces nos callamos por temor ¿a qué? ¿Al ridículo? ¿A que piensen que somos fanáticos? ¿O que somos ignorantes? Bueno, mira, si estudias apologética nunca vas a pasar por ignorante. Siempre vas a tener una respuesta adecuada para dar. Y quiero recalcar esto, y es fundamental, que por ahí uno cuenta alguna anécdota así como medio divertida, como para amenizar un poco la charla, pero no se trata de gané la discusión, no se trata de soy el mejor, soy un capo discutiendo, se trata de presentar a Jesús, la verdad más absoluta y crucial del universo, la cruz de Cristo también. Tenemos miedo muchas veces de predicar, tenemos mucho miedo de hacer evangelismo. ¿Cuántas veces nos pasó que en una charla hasta le pedimos al Señor, muchas veces una oración que no queremos que el Señor conteste? Decimos, Señor, dame la posibilidad de hablar de vos. Y sale el tema y arrugo como frenada de gusano. ¿Te pasó alguna vez que le dijiste, Señor, te levantaste con ánimo misionero, ¿no? Volviste a leer el devocional, id por el mundo y predicar el evangelio y dijiste, hoy, Señor, tengo que hablar de tu mensaje. Al que sea. El Señor dice, ¿al que sea? Al que sea, Señor. Te subes al colectivo, te sentás al lado y al lado está toda una viejita. Y la viejita empieza a hablarte del patrón Santiago. Y vos hablás del clima, hablás de que estaba Cornejo, qué raro que estaba Cornejo en el patrón Santiago, menos decirle, señora, ¿realmente usted cree en eso? Y predicar el evangelio. ¿Te pasó? Me pasó, nos pasó. ¿Mal de mucho, consuelo de tonto? Ojalá que no sea esa nuestra experiencia, ¿no? Sino que realmente seamos apologistas de la verdad para llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Y la última razón, o una de las que tengo, es que muchos cristianos tenemos una gran pereza intelectual. Tenemos una gran pereza intelectual. No obstante, aunque nuestras mentes están corrompidas, estamos llamados a amar a Dios con nuestra mente, a llevar cautivo todo pensamiento y a usar cada una de nuestras facultades para su gloria. En la era de Internet y libros con material accesible y útil, no hay excusas para que un cristiano sea intelectualmente holgazán y no procure la disciplina de la apologética cristiana. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Queridos, necesitamos estudiar apologética. Necesitamos no ser maestros, porque no, es una materia muy amplia, hay muchísimos temas, hay muchísimo material, pero por algo tenemos que empezar. Tenemos que poder presentar una defensa digna de las verdades de la palabra de Dios. Tenemos que saber que lo que le dice es veraz, es cierto, y tenemos que tener evidencias comprobables que la gente puede decir, tenés razón. Pero cuando la gente logra entender que tenemos razón y que puede estar equivocado, lo estamos dejando al borde de la eternidad. Y ya es su responsabilidad, no es mi responsabilidad. Pero yo lo llevé ahí. ¿Qué voy a hacer con Cristo? ¿Qué voy a hacer con Dios? Mira, una forma muy interesante de esto de la apologética es la cuestión de Cristo, ¿no? ¿Quién es Jesús? La gran pregunta de quién es Jesús. Y hay muchas interpretaciones. ¿Es Dios hecho hombre? ¿Es un hombre extraordinario? ¿Es un gran maestro? ¿Es un hombre común y corriente? ¿Es un farsante? ¿Es un loco, un demente o un fabulador? ¿Qué te parece a vos quién es Jesús? Y muchas veces nosotros arrancaríamos por decir lo que Jesús dice de sí mismo en la palabra de Dios. Jesús dijo que de sí mismo que era Dios. Juan 10:30 dice que Él era Dios. Esta afirmación, por lógica,
puede ser una de dos cosas, o verdadera o falsa. ¿Sabías esto, no? ¿Sabías que en la lógica hay un principio de no contradicción que dice una afirmación no puede ser ambas cosas al mismo tiempo? No puede ser verdadera y falsa. O es verdadera o es falsa. O sea, o es verdad o es mentira. ¿Se entiende esto? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Si es falso que Jesucristo es Dios, entonces podemos pensar dos cosas de Jesús. Primera cosa que podemos pensar de Jesús es que Él sabía que no era Dios. Por lo tanto, ¿era qué? Era un mentiroso. Y eso lo lleva a ser un estúpido, porque murió por algo que sabía que no era cierto. Es dura la afirmación, pero la lógica nos puede llevar a este pensamiento. Si Jesús no es el Hijo de Dios, si es mentira que Jesús es el Hijo de Dios, la primera conclusión que podemos llegar es que primero sabía que no era Dios, era un mentiroso, y peor todavía, muere por algo que sabe que es mentira. Si no hubiera que decir, no, muchacho, no, nada que ver. Me retracto. Es todo mentira lo que dije, muchachos, discúlpenme, pero salvo la vida. Sin embargo, sabemos que Jesucristo fue a morir a la cruz del Calvario. La otra conclusión lógica es que podemos decir es que no sabía que no era Dios. No sabía que no era Dios. Esto nos lleva a pensar que Jesucristo era un loco, un demente, un fabulador. El tipo se creyó que era Dios. En su mente construyó una realidad alternativa en la que él era Dios y era igual a Dios, entonces era un loco, un demente, un fabulador. Por lo tanto, no era un gran maestro, no vale la pena seguir sus enseñanzas, menos aún morir por ellas. ¿Y qué decimos a los miles de mártires del pasado y a los que están hoy muriendo por causa del nombre de Cristo en todo el mundo? Ustedes saben que los cristianos son el grupo religioso más perseguido en la actualidad. ¿Sabían esto? El grupo religioso más perseguido en la actualidad son los cristianos. Y son gente que está dando su vida por un loco, demente, fabulador que dijo que era Dios. Es medio triste, ¿no? Si Jesucristo no resucitó, entonces somos los más dignos de lástima. Todos dicen, pobrecito, mira, están locos. Ahora, si la premisa no es falsa, si Jesucristo es el Hijo de Dios, efectivamente es verdadera, entonces tenemos que creer en la palabra y entregarnos a Él y pedirle perdón por nuestros pecados. ¿Por qué? 3 razones. Porque si Jesucristo dijo que era Dios y dijo que iba a resucitar, y efectivamente lo hizo, entonces todo lo que dijo Jesucristo es cierto. Porque si lo más loco que podía decir Jesucristo se cumple, y hay evidencia científica irrefutable de que no se ha encontrado el cuerpo de Jesucristo, de que por más que hicieron varias teorías del complot, y hay varias versiones que tratan de explicar absurdamente la no existencia o la no aparición del cuerpo de Jesucristo, los científicos más serios, los investigadores más serios coinciden que sí es verdad que Jesucristo resucitó, entonces todo lo que dijo Jesucristo es verdadero. Juan capítulo 2, versículo 22, ¿qué dice? Alguien que lea rápidamente Juan 2, 22. Bien, o sea, los discípulos hasta ese momento tenían algunas dudas. Cuando lo vieron resucitado dijeron, esto es verdad. Ahora, si Jesucristo dijo que iba a resucitar y resucitó, no es un mentiroso, no murió en vano, no es un loco demente fabulador, entonces es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios ha dicho, ¿qué dijo en Juan capítulo 3, versículo 36? ¿Quién lee Juan 3, 36, por favor? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bien. Entonces, cuando vos estás hablando con una persona acerca de esto y lo llevaste a este extremo, dijiste, mira, ¿Jesús es el Hijo de Dios? No, bueno, entonces era esto, otro. ¿Vos crees que esto? No. Ahora Jesús es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios dice que el que cree en Él tiene vida eterna, pero el que no cree, dice, la ira de Dios está sobre Él. Por consiguiente, si vos no has creído en Jesucristo como Salvador y Señor, estás bajo la ira de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con el Señor Jesús? La respuesta que la persona le dé a esta pregunta va a determinar su lugar en la eternidad.
Porque no se puede creer en Dios y no creer en el Hijo de Dios. Porque son la misma persona. Todo lo que es cierto para Dios es cierto para Jesús. Olvídate. Y entonces lo llevamos, y esto es muy sencillo el ejemplo, es un poco más de discusión, a un lugar especial, a un lugar interesante, donde, como te dije recién, lo dejamos al borde de la eternidad frente a la cruz de Cristo. Y ahí tiene que definirse. Ahí tiene que definirse. Pero termino con esto. No te olvides que nuestro objetivo no es ganar la argumentación, nuestro objetivo es presentar a Cristo y su verdad y que las personas puedan llegar a conocer y abrazar la cruz de Cristo y a obtener así la salvación de sus almas, el perdón de sus pecados y la vida eterna en el cielo. Y te dejo esta frase: la cruz de Cristo es la prueba suprema de que se puede amar a alguien sin estar de acuerdo con él y que se puede estar en desacuerdo sin odiarlo. Y nosotros, como mensajeros de la verdad, tenemos que prepararnos, iglesia, tenemos que prepararnos. Y esto es la posibilidad que nos da la apologética. ¿Es necesario estudiar apologética? Sí. Es necesario. Es verdaderamente necesario porque, ¿sabe qué? La gente no creyente tiene buenas preguntas. Tiene muy buenas preguntas. Y esas preguntas tienen que ver con obstáculos en su mente que le impiden acercarse al Dios vivo y verdadero. Y nuestra función muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? La obra de salvación no la hago yo le predico el mensaje del Evangelio. Pero un mensaje del Evangelio enlatado, donde le tiro, tomá, cree en esto, y no lo explico, difícilmente pueda ser efectivo. La palabra sabemos que no vuelve vacía, para justicia o para juicio, pero debemos ser realmente apologistas. ¿Tenemos que estudiar? Sí, tenemos que estudiar. ¿Tenemos que dedicarnos a leer? Sí. Esto implica tiempo, implica sacrificar por ahí algunas cuestiones que nos gustan. ¿Se habrán dado cuenta que me gusta mucho el cine? Pero me hago tiempo para leer la Biblia y para leer algunos libros. Y a veces da muy buenos resultados. Pero como les digo, la apologética es algo tremendamente necesario hoy en día, mucho más que nunca, porque hoy la ciencia y el conocimiento están al alcance de cualquier persona. Y cualquier persona en cualquier lugar puede agarrar un libro sobre el ateísmo o sobre distintas creencias y leérselo y estudiárselo y querer confrontarla a nosotros. Y nosotros tenemos que estar preparados, dispuestos a presentar razón, es la palabra clave.